102.3, 107.1 FM. Quédate con nosotros porque hoy vamos a platicar sobre inmigración. Abogado David Kennedy, bienvenido. Nos encanta tenerlo como cada sábado. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Pues vamos a empezar primero con el famoso título 42 que lo hemos visto en las noticias, que si termina, que no termina, cómo afecta a la gente que va a cruzar la frontera y ahora se va a aplicar el título 8. ¿Qué es el título 8? ¿Cuál es la diferencia, abogado? Adelante, por favor. Ok, entonces, título 42 fueron las reglas que establecieron durante la pandemia y fue el proceso en que la gente que quisieron aplicar para el asilo aquí en los Estados Unidos iban a tener que o tenían que esperar en México para sus entrevistas de asilo. Ok, entonces han terminado el título 42 ahora y ha entrado en vigor nuevamente el título 8, que son simplemente las reglas viejas de asilo que existían antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, cualquier persona que se presentó a la frontera para pedir el asilo fue procesado, le dieron una entrevista de miedo creíble y entonces en muchos casos los permitieron entrar a los Estados Unidos. Y eso es que está entrando en vigor todavía. Entonces sería simplemente lo mismo como antes de 2020. Pero otra cosa que está pasando es que la administración del presidente Biden está proponiendo otra cosa nueva también, otra regla federal que es para establecer centros de procesar aplicaciones de asilo en otros países. Supuestamente van a poner como 100 diferentes centros de procesamiento de aplicaciones de asilo en otros países en las Américas y que la gente van a tener que intentar aplicar para el asilo en algún otro país y si se brinca la frontera de ilegal y quiere pedir el asilo después no va a poder hacerlo y si ha pasado por otro país sin pedir asilo en el otro país, entonces no podría ganar el asilo aquí en los Estados Unidos. No es la ley todavía, ¿ok? Esas reglas no han entrado en vigor. Los grupos típicos como el ACLU, que es the American Civil Liberties Union, y otros grupos que ayudan a inmigrantes y ayudan al público, están haciendo demandas para bloquear esa nueva propuesta regla federal para que no se pueda entrar en vigor, porque es claramente anticonstitucional y en contra de la ley. Entonces, yo no pienso que eso va a entrar en vigor, pero lo que significa con título 42 y título 8 es simplemente que las reglas de la pandemia han terminado y hemos regresado a las reglas de antes de la pandemia. Pero vamos a ver qué otros cambios suceden. Perfecto, abogado. Oiga, y con lo que está pasando en la Florida, esta ley que firmó el gobernador Ron DeSantis, mucha de nuestra gente pues viaja a la Florida precisamente para ir a las playas o para a lo mejor visitar a la familia. ¿Cómo? ¿Y esto supuestamente entraría en vigor el 1 de julio? Sí, así es. Y esa ley tiene varias cosas. Hay reglas de cómo empleadores tienen que averiguar su estatus legal de sus empleados. Hay una nueva parte de esa ley que si está documentado y tiene la licencia de otro estado, que no pueden manejar en Florida con la licencia del otro estado. Entonces, toda la gente que han sacado la licencia en Chicago o Maryland, o Nuevo México, a donde sea, que viven en Florida, no van a poder seguir renovando o seguir manejando en Florida con la licencia del otro estado si están documentados. Pero eso, yo no sé cómo van a enforzar esa ley, porque el estado no puede determinar si alguien está documentado o no. Solamente el gobierno federal puede determinar si alguien está documentado. Pero ni modo, es que vamos a ver si estas cosas realmente entran en vigor. Yo creo que muchas de estas cosas serían bloqueadas por demandas también. Hay otra parte, el parte más problemático de la nueva ley en Florida es que sería ilegal llevar otra persona indocumentada al estado de Florida. Okay. Entonces, si usted y su
amigo o sus parientes que están indocumentados se van a Florida y usted está manejando, entonces usted ha llevado a otra persona indocumentada a Florida y eso sería supuestamente un delito. Todavía yo no sé cómo van a enforzar esa ley porque el estado de Florida no puede tomar la decisión de si alguien está documentado o no. Solamente el gobierno federal puede determinar eso porque leyes de inmigración son leyes federales. Y esa es la razón que todas las leyes que muchos estados han pasado en varios diferentes tiempos en los últimos 20 años para intentar perseguir a la comunidad hispana y a los inmigrantes, la mayoría, casi todas esas leyes realmente no han entrado en vigor porque hay demandas y las cortes dicen, pues, ¿sabes qué? La ley de inmigración son leyes federales, el asunto de inmigración es bajo el ambiente del gobierno federal exclusivamente, estados no pueden controlar inmigración, entonces esas leyes que cuando estados intentan deportar personas o ese tipo de cosas, normalmente no han entrado en vigor. Pero vamos a ver qué sucede en el estado de Florida. Si tiene miedo de ir a Florida porque no quiere arriesgar eso, una violación de esa ley, entonces, pues hay playas muy bonitas en Florida. otros estados, entonces tal vez no debe ir a Florida, pero Oiga, yo no creo que va a pasar, no sé, no sabemos todavía si va a entrar en vigor o no. Oiga, abogado, pero por ejemplo, ¿no se compararía con la 287B que cuando aquí la patrulla estatal o los condados de Hall y otros condados que la Ok, tienen? eso es diferente. El 287G es el programa en que agentes de inmigración trabajan en las cárceles. Ok, entonces eso es diferente porque los agentes de inmigración son agentes federales. Pero si el Estado está intentando enforzar la ley de inmigración, eso es diferente. Perfecto, abogado, muchísimas gracias. Pues vámonos a las llamadas telefónicas. Adelante, abogado, arrancamos con las llamadas. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Marisela, Marisela, ¿de dónde nos llama? de aquí de Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, yo soy residente y yo me voy a casar. ¿Yo tengo la posibilidad de arreglarle a mi esposo? Tal vez. Entonces, ¿a dónde está su esposo? ¿Aquí en los Estados Unidos o en su país? No, aquí, Aquí. ¿Cómo ingresó él a los Estados Unidos? ilegal. ¿Alguien aplicó para él antes del día 30 de abril del año 2001? No, ¿Él tiene un padre, esposo o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? no. Ok, entonces él necesitaría salir de los Estados Unidos y necesitaríamos un perdón. ¿En qué año entró él a los Estados Unidos? En el 2001, pero él entró y volvió a salir. Ok, ¿cuándo se fue? Ah, ¿cómo te dice? En el 2003. Ok, entonces sí, él estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año. Y si él vino en 2001 y se fue en 2003, estuvo aquí por más de un año. Entonces, y se fue y regresó de ilegal otra vez. Entonces, tiene el castigo de doble entrada ilegal, que es un castigo por vida, que no tiene ningún tipo de perdón disponible hasta que la persona ha estado afuera de los Estados Unidos 10 años. Entonces, la única manera para arreglar su residencia es que él tendría que salir de los Estados Unidos y estar afuera del país 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. Ok, muchas gracias. Ok, lo siento, pero esa ley de doble entrada ilegal realmente afecta a muchísimas personas y no importa la edad que tenía cuando se fue y regresó, bajo la ley de doble entrada ilegal, si era menor de edad o mayor de edad, no afecta. Entonces, lo siento que no les puedo ayudar más, pero ojalá que cambien las leyes. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Sergio, ¿Y de dónde nos llama? de Lulú. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, mira, yo soy un residente permanente
se me venció mi residencia y la renové en línea, pero ya tiene más de 2 años. Me mandaron una carta para poder seguir estando o ir y venir, pero ya se me venció la carta también y no me han contestado nada. Ok, puede comunicar con la oficina de inmigración y pedir una cita para que le den otra extensión de su tarjeta de residencia. Y si la aplicación, si no aprueban la aplicación, aparte de llamar al Departamento de Inmigración para hacer lo que se llama Case Status Inquiry, que es cuando pide información del caso y piden que ellos revisen su caso, y aparte de pedir otra extensión, que pueden poner un estampilla en su pasaporte para como evidencia de su residencia permanente. Aparte de esas cosas, realmente la siguiente opción sería hacer una demanda en contra del gobierno, porque el gobierno no está haciendo lo que necesitan hacer, que es simplemente darle la nueva tarjeta de residencia. Entonces, podemos demandar al gobierno si el caso se atrasa mucho, pero lo que yo recomiendo ahora es llamar al Departamento de Inmigración para pedir una cita para conseguir otra estampilla en su pasaporte para extender su tarjeta de residencia para que pueda renovar su licencia de conducir. Ok. Ok, entonces, buena suerte. Si quiere hacer la cita conmigo, entonces podemos hablar más de su caso, pero realmente el siguiente paso para mí sería hacer una demanda en contra del gobierno. Si usted quiere evaluar las posibilidades de demandar al gobierno, entonces, pues, absolutamente puede hacer la cita conmigo. Y, pues... es algo que tenemos que hacer a veces, hacer demandas en contra del gobierno, porque es un problema desafortunadamente muy común, que la gente presenta solicitudes y el gobierno simplemente nunca tome ninguna decisión. El caso está como en un hoyo negro y nadie sabe qué pasó, entonces tenemos que hacer una demanda. Pero gracias por su pregunta, que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Adriana, Adriana, ¿de dónde nos llama? en Lawrenceville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Mi esposo tuvo como se pelearon con un vecino de la parte de atrás de mi casa. El vecino andaba soplando las hojas y las andaba echando para nuestra casa. Yo le tomé un video y cuando mi esposo llegó, él quiso como hablar y decirle al vecino, ¿por qué no me dices? Yo te ayudo, no es necesario que me las eches a mi casa. Y se hicieron como de palabras, ¿verdad? Discutieron, pero el vecino y mi esposo vio que el vecino traía un machete en la mano. Cuando mi esposo vio eso, mi esposo se hizo para nuestra casa, para estar en su propiedad, ¿verdad? Pero el vecino le pegó aquí en el cachete y no le cortó por el bigote, pero le hizo aquí muy muy feo. Pues mi esposo tiene papeles, él es ciudadano, pero la única que no tiene papeles soy yo. No sé si se podría como poder arreglar con eso, como... O como víctima de un delito de violencia. Ok, la visa U es la visa... ¿Cómo? Pues hablamos a la policía, vino la policía y se lo llevaron. El señor duró 3 semanas. Okay. Yo entiendo. Entonces, la visa U es la visa para víctimas de delitos de violencia. Y la visa U es solamente para las víctimas de delitos de violencia. Entonces, ¿qué es una víctima? Una víctima es la persona que fue la víctima directa, como en este caso su esposo. O puede tener víctimas indirectas también. Entonces, si usted estaba presente cuando alguien cometió un delito de violencia en contra de otra persona, pero usted experimentó algún tipo de efecto físico, porque usted fue muy espantada. O algo así. Si usted vio un delito de violencia y entonces usted tuvo un ataque de corazón, entonces usted puede ser la víctima indirecta, por ejemplo. Okay. O si usted padece
trastorno del estrés postraumático. Tal vez puede ser la víctima indirecta, pero tiene que haber experimentado algún tipo de efecto físico para ser considerada la víctima. Su esposo es la víctima en este caso y él ya tiene papeles. Entonces, yo no pienso que usted calificaría para la visa U. Ok, pero si su esposo es ciudadano, ¿él es ciudadano o residente? Ciudadano. Ciudadano. Entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. Yo ya tengo aquí 20 años, pero he tratado y yo cuando entré, yo no sabía que tenía como deportación, pero una vez yo fui, creo que con usted como hace como 11 años yo fui con usted y me tomó las huellas y me dijeron... Investigamos y encontramos que fue deportada. Ahí encontró. Ok, y usted es correcta que la visa U realmente es la única manera que podríamos, si usted fue deportada y regresó de ilegal a los Estados Unidos después de haber salido deportada, entonces la visa U sería prácticamente la única manera que podríamos arreglar su residencia de usted, pero a menos de que usted tenía algún tipo de efecto físico resultado directamente de esa agresión en contra de su esposo, realmente usted no fue la víctima y usted no calificaría para la visa U, ¿ok? Sí, ok. Ok, pues muchas gracias por su pregunta y que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Carla, Carla, ¿de dónde nos llama? ¿de Marieta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Si yo entré con visa a los Estados Unidos, ¿tengo manera de arreglar la residencia por parte de mi esposo que es residente? No, pero si es ciudadano, sí, a menos de que usted está aquí con la estadía todavía válida. Entonces, si usted entró a los Estados Unidos con la visa y su estadía todavía es válida y su esposo aplica para usted, entonces posiblemente... No, de hecho, el boletín de visas movió para atrás, entonces ni siquiera de esa manera. Su esposo tiene que hacerse ciudadano. Ok, si usted entró a los Estados Unidos con visa, entonces usted puede arreglar su residencia desde aquí a través de una solicitud de la categoría de pariente inmediato. Entonces, podemos arreglar su residencia desde aquí si su esposo se hace ciudadano. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, se le escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Jovita, Jovita, ¿de dónde nos llama? ¿de Dalton? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, mire, yo fui víctima, me golpearon dos mujeres, tengo el reporte de la policía. ¿Puedo yo calificar para la visa U? Tal vez, entonces, ¿cuándo ocurrió eso? El 2003. En 2003. Ok, fue hace 20 años, entonces técnicamente no hay ninguna fecha límite para que la policía pueda firmar la certificación de la visa U, pero prácticamente después de 5 o 6 años no van a firmar. Ok, para aplicar para la visa U, el primer paso es que la policía o el fiscal de la corte tiene que rellenar y firmar un formulario de inmigración que se llama el I-918B. Y para firmar ese formulario, la policía tiene que confirmar que usted fue víctima de un delito de violencia y que usted ayudó a la policía en hacer la investigación de ese delito de violencia. Entonces, es por discreción de la policía si quieren firmar la certificación de la visa U o no. Es decisión de ellos. No hay ninguna manera para obligar a la policía a firmar o al fiscal de la corte a firmar ese formulario. Es por discreción de ellos. Entonces, en mi experiencia, después de aproximadamente 6 años, no hay muchas posibilidades de que van a firmar. Uno de mis clientes una vez conocía al sheriff en su condado en donde vive porque él trabaja en yardas cortando pasto y trabajaba para el sheriff. Entonces conocía al sheriff y el sheriff le hizo el favor de firmar uno de esas certificaciones después de 15 años, pero yo nunca he visto
un caso en que han firmado después de 20 años. Entonces, no hay peor lucha que la que no se hace. Usted puede imprimir una copia del I-918B y llevar ese formulario a la policía para pedir que se lo firman, pero en mi experiencia prácticamente no van a firmar después de aproximadamente como 6 años, ¿ok? Pero yo fui y recogí el reporte y ellos me preguntaron para qué yo lo quería y yo les dije que lo quería porque quería arreglar mi estatus aquí y ellos dijeron que sí me lo dieron, pero no está firmado. Ok, el reporte de la policía y el formulario I-918B son dos cosas diferentes. El reporte de la policía es importante, pero hemos estado hablando todo este tiempo del formulario de inmigración que se llama el I-918B. Es I de inmigrante guión 918B grande, B de burro. Y ese formulario, todos los formularios de inmigración son disponibles gratis en el internet, en la página de internet de USCIS, de uscis.gov. Y usted puede imprimir una copia de ese formulario y llevarlo a la policía para pedir que se lo firman. Pero yo pienso que probablemente no van a firmar, ¿ok? Pero, como dije, no hay peor lucha que la que no se hace. Y si usted hiciera la cita conmigo, lo que yo siempre hago es que le doy una copia de ese formulario y yo recomiendo que usted se vaya a hablar con la policía para no tener que pagarme a mí para hacerlo, especialmente en este caso porque hay muy pocas probabilidades que para firmar. Okay. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Marta, Marta, ¿de dónde nos llama? de Dalton. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mire, soy residente. Estoy casada con un ciudadano americano y hace 3 años que apliqué para mi ciudadanía. Ok. Y últimamente en estos 3 años he tenido problemas con mi esposo y solo quería saber si es posible que él haya puesto un alto en la aplicación de ciudadanía. No. No, a menos de que él es el dueño del Departamento de Inmigración, no. Sí, bueno, sí le pregunto porque le digo ya tiene como 3 años que apliqué y no he recibido ninguna carta por correo y no sé. Eso probablemente es porque el gobierno está incompetente. Es que no hacen bien su trabajo y hay muchísimas aplicaciones extremadamente atrasadas. No hay ninguna conspiración entre su esposo y el Departamento de Inmigración. Es simplemente porque el Departamento de Inmigración no hacen bien su trabajo. Entonces, lo que necesitamos hacer es comunicar con el Departamento de Inmigración para preguntar qué está pasando con su aplicación. Y si no podemos conseguir ninguna respuesta, entonces podemos hacer una demanda en contra del gobierno para obligar al gobierno a tomar una decisión en su aplicación. ¿Ok? Está bien. Pues muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor, adelante. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Bien, Buenos días. Sí, ¿cómo se llama usted? Solamente quiero ir por García, Ok, ¿de dónde nos llama? de Duluth, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Tengo 2 preguntas. La primera es, llevo esperando que me quiten las condiciones de mi residencia permanente por 2 años y todavía me acaban de mandar una extensión por 4 años más, pero no me dieron la solución de que si entonces la pregunta es, yo si me divorcio yo puedo seguir aplicando por mi propia cuenta. Sí, lo que necesitaría hacer, ok, estamos hablando de residencia condicional. Si llevan menos de 2 años casados cuando le den su residencia permanente, entonces sería residencia condicional válida por 2 años en vez de 10 años y durante los 90 días antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta de 2 años, tiene que hacer otra aplicación para demostrar que todavía están casados o para demostrar que el matrimonio fue válido aunque están separados.
separados. Entonces, lo que necesitaría hacer, y es muy común que el gobierno tarda muchísimo tiempo, mucho más de lo razonable, para tomar decisiones en este tipo de aplicación para quitar las condiciones de su residencia para que le pueda dar la tarjeta de 10 años. Entonces, es muy común que tardan años en tomar decisiones en ese tipo de aplicación. Entonces, si usted se va a divorciar, entonces puede hacer la demanda de divorcio y inmediatamente después hacer otra petición I-751 para quitar las condiciones de la residencia, pidiendo hacerlo sin su esposa porque están separados y se están divorciando, y necesitaría poder estar preparado para demostrar que el matrimonio era válido aunque se están divorciando, pero sí se puede, ¿ok? No lo puedo hacer antes, no puedo someter la petición antes porque mire, le voy a ser honesto, un paralegal me dijo que puedo meter un paquete para pedir de una vez que me den la ciudadanía, que me quiten las condiciones al mismo tiempo y que me den la ciudadanía, pero se tiene que mandar el paquete antes. Ok, eso es verdad. Sí, el tiempo de espera para la ciudadanía son normalmente 5 años, a menos de que usted está casado con y viviendo con su esposa que es ciudadana, en cual caso el tiempo de espera sería 3 años en vez de 5. Entonces, lo que podemos hacer en casos del I-751, cuando el gobierno está tomando su tiempo en darle una decisión en la aplicación, es que en los 90 días antes de los 2 años con la residencia, tiene que hacer la I-751 para quitar las condiciones de su residencia. Y lo que suele suceder es que un año después el gobierno todavía no le han dado su residencia de 10 años, pero usted califica, si todavía está casado con su esposa y viviendo con su esposa, calificaría para aplicar para la ciudadanía. Entonces puede aplicar para su ciudadanía y pedir que aprueben su ciudadanía y el I-751 al mismo tiempo. Ok, pero si usted y su esposa se van a separar, usted necesitaría esperar los 5 años para aplicar para la ciudadanía en vez de los 3 años. Entonces, si le dieron la residencia condicional hace menos de 5 años, no puede aplicar todavía para la ciudadanía si usted y su esposa están separados. ¿Ok? Ok, pero por ejemplo, en el caso de que se viera forzado un divorcio, antes de eso, yo perdería ahora sí que ya no podría yo seguir con mi proceso. Pues sí, claro, pero tiene que demostrar que el matrimonio fue válido aunque se están divorciando. Ok, entiendo. Entonces, si quiere ayuda, no debe hablar con un paralegal, debe hablar con un abogado. ¿Ok? Abogados le pueden asesorar de esto, abogados conocen la ley. Paralegales, cualquier persona puede ser un paralegal y no necesita ningún tipo de diploma o certificación para ser un paralegal. Abogados licenciados y notarios no son abogados tampoco, ¿ok? Abogados licenciados son abogados y le pueden asesorar sobre la ley. Notarios o paralegales o otras personas, es ilegal que le den consejos legales porque no son licenciados, no son abogados. Entonces, sí, y yo creo que ese paralegal le dijo algunas cosas posiblemente incorrectas. Entonces, es importante hacer una cita con un abogado, y si quiere hacer la cita conmigo para hablar más de su caso, las consultas son absolutamente gratis. No hay ninguna excusa, no va a perder nada haciendo la cita conmigo. No hay ninguna obligación a contratarme después de la cita si no me quiere contratar. Entonces, puede hacer la cita conmigo, podemos hablar más de su caso y decidir qué hacer, ¿ok? Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Juan Toledo. ¿Y de dónde nos llama? De Atlanta, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mire, lo que pasa es de que yo quiero arreglar con mi mujer, pero yo tuve un detalle en otro estado. Tuve otro problema. Ok, ¿un detalle de qué estilo?
Lo que pasa es que yo tuve violencia doméstica y DUI. Ok, entonces yo necesito ver los papeles de la corte desde cuando cerró el caso de violencia doméstica. El DUI es un factor negativo, pero el DUI no es el problema más grande. Violencia doméstica puede ser un problema muy grande, depende del caso, depende de cómo cerró ese caso. Entonces, ¿cómo? Este problema yo lo tuve en el 2007. Ok, entonces lo que yo necesito ver los documentos de la corte para poder decirles si tenemos un problema o no. ¿Ok? Entonces, necesitaría hacer una cita conmigo y traerme lo que se llama la disposición final de ese caso de violencia doméstica. Disposición final simplemente significa la manera que cerró el caso. Entonces, si los cargos fueron retirados, la orden retirando los cargos sería la disposición final. Si usted se declaró culpable, su declaración de culpabilidad sería la disposición final. Es simplemente la manera que cerró el caso. Yo necesito saber cómo usted cerró ese caso de violencia doméstica para poder decirle qué consecuencias lleva. ¿Ok? Ok, entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, porque yo ya pedí esos papeles, ya me los dieron, ya los tengo. Entonces, como yo me declaré culpable, yo no fui a corte ni nada. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿A qué me declaré culpable? Yo necesito ver, si usted se declaró culpable, entonces yo necesito ver su castigo firmado por el juez. Ok, yo necesito saber exactamente de qué ofensa se declaró culpable y qué fue el castigo. Ok. Entonces, sería más, la DUI no hay tanto problema. El DUI no es el problema más grande. Delitos de violencia pueden tener consecuencias permanentes. Entonces, depende del caso, ¿ok? Depende del caso. Entonces, yo necesitaría ver todos esos documentos o el documento, la disposición final de ese arresto, ¿ok? Ok. Sí, abogado, muchas gracias. Entonces, ya lo consultaría con su número de usted, ¿verdad? Personal. Sí, nos puede llamar, puede hacer la cita conmigo, podemos hablar más de su caso en mi oficina o por teléfono o por televideo, como usted prefiere. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a otra llamada más. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Andrea, Andrea, ¿de dónde nos llama? de acá de Kennesaw. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, mire, yo tengo a mi hermana y el otro mes fue asesinado su hijo. Oh, lo siento. ¿Ella puede arreglar una visa U? Ok, ¿a dónde ocurrió eso? ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí, aquí en los Estados Unidos. Ok, ¿y el niño qué edad tenía? Tenía 19 años. Ok, ¿es posible? No es la víctima Sí, directa. ¿Cómo? Fue nacido aquí. Sí, entonces ella no es la víctima directa. El niño no era menor de 18. Entonces, si ella ha tenido algún tipo de daño directamente resultado de eso, posiblemente podríamos intentar aplicar para la visa U, pero realmente si ella no estuvo presente cuando su hijo fue matado. Lo atacaron afuera de la casa. Ok, entonces si ella fue testigo y estuvo presente y sufrió algún tipo de daño físico resultado directamente de ese delito de violencia, que asumo que sí, entonces posiblemente sí podríamos aplicar para la visa U. Ella puede hacer la cita conmigo y podemos hablar más de cómo hacer eso, ¿ok? Ok. Ok, lo siento mucho que eso les pasó, pero ella puede hacer la cita conmigo y vamos a hablar más de qué opciones tenemos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, pues el tiempo se nos terminó, pero como siempre, haciendo para toda nuestra gente que nos está escuchando, si necesita
hacer una cita en las oficinas del abogado David Kennedy, las consultas continúan siendo gratis, abogado. Pues así es, las consultas son absolutamente gratis. Si quiere hacer la cita conmigo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Y las consultas son absolutamente gratis. Podemos hacer la consulta aquí en persona en mi oficina en la ciudad de Gainesville, o por teléfono o por televideo a través de WhatsApp. Yo puedo hablar con personas en otros países también, a través de WhatsApp típicamente. Entonces, si quiere hacer la cita conmigo, 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423, o www.david.legal. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe ser lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Muchas gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.